Un saludo para todos. Les recuerdo, mi nombre es Natalia Andrea Álvarez Bedoya, nutricionista asesora de la Estrategia Salud con Voz. Nos encontramos en este espacio de teleconferencia para ver el tema de abordaje de algunas condiciones especiales. Les recuerdo que la prestación de este servicio ha sido financiado por la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Dentro de las condiciones especiales que vamos a abordar está el exceso de peso, sobrepeso, obesidad, el bajo peso y las dislipidemias, todo esto en el adulto y el adulto mayor. El tema de sobrepeso y obesidad lo vamos a tratar a la luz de lo que nos dice la Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Sobrepeso y la Obesidad en Adultos. Esta guía fue publicada por el Ministerio en el año 2016. Nos definen ese estado de obesidad y sobrepeso como un estado patológico donde interfieren factores genéticos, ambientales y psicológicos y donde la principal causa, pero no la única, es ese desequilibrio energético entre lo que consumimos y lo que gastamos. Además, se debe tener en cuenta que esta condición de exceso de peso tiene repercusiones sistémicas, comportándose como un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, el sistema locomotor y algunos tipos de cáncer. Repasando lo que veíamos en la otra teleconferencia donde abordamos el tema de clasificación nutricional del adulto, vemos entonces en este caso de exceso de peso que en el adulto de 18 a 64 años el sobrepeso está definido con un IMC de 25 a 30 y obesidad mayor de 30, que la obesidad mayor de 30 tiene unas subclasificaciones en diferentes grados, la obesidad grado 1 de 30 a 34,9, grado 2 de 35 a 39,9 y grado 3 mayor de 40. Esto nos lo define desde la resolución 2465 de 2016. En el adulto mayor aplican otros puntos de corte para el IMC. Por todos esos cambios que tiene corporales el adulto, se definen otros puntos. Estos puntos los traemos desde la publicación de la OMS del 2002, que nos dicen que el exceso de peso está definido en el adulto mayor de 64 años, el sobrepeso de 28 a 31,9 IMC y la obesidad con un IMC mayor o igual a 32. Otra medida que debemos tomar en la definición de la obesidad abdominal y el exceso de grasa visceral es la circunferencia de cintura. Para la población adulta colombiana encontramos que la guía nos define estos puntos de corte y la resolución 2465 también, específicamente en la obesidad abdominal. Los hombres tienen obesidad abdominal con una circunferencia de cintura mayor o igual a 90 centímetros y exceso de grasa visceral cuando esa medida es mayor o igual a 94. En las mujeres la obesidad abdominal es mayor o igual a 80 centímetros y el exceso de grasa visceral cuando tenemos una medida mayor o igual a 90 centímetros. Recomiendan que la técnica para medir la circunferencia de cintura sea el punto que tomemos, sea ese punto medio entre el reborde costal y el borde superior de la cresta ilíaca. Ahí pasamos nuestra cinta métrica de forma perpendicular al suelo e indicándole al adulto que se ponga de pie con los brazos a los lados y tomamos la medida en expiración. Dentro de lo que trae la guía, nos presenta unos datos de lo que se mostró como patrón alimentario de la población colombiana en la ENSIM 2010 y son datos que ya nos hablan de cómo esa alimentación está afectando esos niveles de exceso de peso que tenemos en nuestra población. Se encontró que la población en general consumía de 1 a 3 veces al día frutas y verduras, cuando lo ideal sabemos que es 5 porciones al día entre las dos. 66,8% de la población consumía una sola porción y 28,1% 3 porciones. El 94,6% de la población consumía diariamente azúcar, miel o panela. El 32% consumían preparaciones fritas diarias, el 50% comidas rápidas
y el 81.2% gaseosas y bebidas azucaradas. Y de este 81.2%, 22.1% incluye estas gaseosas y bebidas azucaradas dentro de su alimentación diaria. 69.6% de la población consume productos de paquete y de ellos 15.2% lo consumen diariamente. Y el 36.6% de la población consume diariamente dulces y golosinas. Esto ya nos va generando una alerta y fue desde la medición del 2010, aún no tenemos datos de 2015, pero nos muestra esos hábitos no saludables que estamos teniendo. En el análisis que se hace de actividad física y exceso de peso, en una publicación que se hizo de un análisis secundario en el 2014 de lo que nos mostraba el ENFIN 2010, se vio que esas personas con exceso de peso practicaban alguna actividad en su tiempo libre, alguna actividad física, un 26% de las personas. Caminaban solo un 61.8% de las personas y usaban la bicicleta como medio de transporte el 3% de las personas. Todo esto nos muestra que la actividad física juega un papel muy importante en el gasto metabólico que va condicionando el peso del individuo. Otros factores que se encontraron en estudios adicionales diferentes a la ENFIN, que fueron revisados en la guía, mostraron que afectan esa condición de exceso de peso, de privación de sueño, angustia mental frecuente, tiempos prolongados de ayuno relacionados específicamente con el desayuno, el tipo de desayuno consumido y el fenómeno de plato limpio. Frente a estos factores, la guía hace un llamado de tenerlos en cuenta en próximos estudios poblacionales para definir si también se están presentando en nuestra población y en qué magnitud. El llamado que nos hacen desde la guía es hacer una evaluación del paciente con obesidad o sobrepeso, igual a cualquier evaluación que hacemos con los pacientes en una primera consulta, donde se incluya la anamnesis, el examen físico, la revisión por sistemas y estudio de paraclínicos. Nos hacen un llamado a que sea una historia clínica con un registro muy completo que abarque antecedentes familiares y personales de interés, anamnesis dirigida a evaluar cómo ha sido la evolución de ese sobrepeso a lo largo del tiempo o la obesidad y que se recojan aspectos desde la alimentación y hábitos de vida que puedan estar influenciando esta condición. También ver en qué contexto se está desarrollando esa obesidad en esa persona, lo laboral, lo académico, familiares e interpersonales, situaciones que ha tenido que dificultan el tratamiento y qué tanto apoyo externo y motivación tiene el paciente. En el entorno, en lo relacionado con la alimentación, invitan a que se indague por la alimentación diaria, el número de comidas que se consumen, la presencia de hábitos compulsivos y de ansiedad, las costumbres de picar y las preferencias alimentarias. El hábito de actividad física, cuál es la actividad física cotidiana y cuál es el ejercicio programado que está realizando, si lo realiza. Y la información que se pueda recoger sobre posibles dificultades que puedan existir frente a creación de hábitos de estilos de vida saludables, limitaciones físicas, limitaciones desde lo económico, lo social. En las recomendaciones clínicas para la prevención del sobrepeso y obesidad en adultos, se recomiendan intervenciones multicomponentes por equipos multidisciplinarios, trabajando actividad física, alimentación saludable y otras prácticas de estilos de vida saludable. Desde la prevención, entonces, nos dicen que debemos tener un enfoque en las preferencias individuales, en las posibilidades económicas y sociales que tiene cada persona y enfocarnos en actividades que se puedan adoptar fácilmente dentro del estilo de vida del adulto. Esto es también un llamado a que no demos recomendaciones desenfocadas que se salgan del contexto que rodea a esa persona, porque eso genera que no haya una adherencia a las indicaciones que damos y que finalmente el adulto no adopte esos estilos de vida saludable porque los ven inalcanzables.
En actividad física nos dicen que debemos recomendar 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física semanal vigorosa. O igual se puede dar una combinación de ambos tipos de actividad en la semana. Debemos también motivar a los adultos a que tengan algunas medidas como de autocontrol y de autoevaluación. Por eso invitan a que promovamos el control de peso periódico, la medición de la circunferencia de cintura, indicándole al paciente cómo es la forma indicada de hacerlo, y la evaluación de cómo le está ajustando la ropa específicamente en la cintura, porque esto define cómo el adulto va viendo sus cambios de peso y se puede generar una alarma temprana para que consulte a tiempo. También hacen un llamado para que desde el sector laboral, educativo, se incentive los hábitos de alimentación saludable y la realización de la actividad física. Ponen estrategias como que se promueva la consecución continua de opciones de alimentación saludable, tanto en servicios de alimentación, cafeterías, máquinas expendedoras de alimentos que estén ubicados en estos espacios. Que se promueva la movilización caminando, en bicicleta, de los trabajadores o los estudiantes a los espacios laborales y escolares. Y que si se promueve la realización de actividad física, pues también se promueva que se cuente con espacios donde dejar, por ejemplo, la bicicleta estacionada durante la jornada académica o laboral, que se pueda contar con duchas para que los colaboradores o los estudiantes se puedan duchar después de llegar de su casa en bicicleta o caminando. Entonces todo eso también va promoviendo que el adulto vea muy posible la adopción de la práctica de actividad física. Y también promueven que se generen pausas activas de por lo menos 10 minutos por cada 3 horas de trabajo o estudio continuo. Desde lo terapéutico, nos dice la guía que un objetivo debe ser la reducción de por lo menos el 5% del peso basal en un periodo de 6 a 12 meses. Entonces miremos que es una reducción muy saludable y muy contraria a lo que a veces vemos con medidas demasiado restrictivas en las que las personas pierden demasiado porcentaje de peso en muy corto tiempo, lo cual tampoco es saludable desde el punto de vista patológico y desde lo metabólico. En esas intervenciones multicomponentes que nos proponían para el adulto, entonces tenemos que nos promueven intervenciones desde lo nutricional, la promoción de la actividad física y con el cuidado de psicología. Nos dicen que aquellos adultos que están clasificados con un IMC de 27 kilogramos y unido a esto la obesidad abdominal, son pacientes que pueden presentar entonces factores de riesgo cardiometabólico y deben ser enfocados desde este punto. Y que los pacientes con sobrepeso u obesidad no se les debe calcular planes donde la restricción sea mayor a 500 o 750 kilocalorías día, porque para iniciar no sería saludable. Además que en ese punto de hacer unas restricciones mucho más altas, es donde vemos que hay mayor inadherencia a las recomendaciones que damos. En la decisión del tipo de plan de alimentación que vamos a ordenar, debemos tener en cuenta, al igual que en la actividad física que recomendemos, debemos tener en cuenta las preferencias del paciente, los objetivos que tenemos de reducción de peso que deben ser negociados con él, la presencia de comorbilidades o factores de riesgo, el estado general de salud, su edad, su sexo y sus recursos. Recordemos que con nuestros pacientes siempre debemos trabajar metas alcanzables y llegar y ponernos rangos saludables.
no llegar, no pretender que inmediatamente vamos a llegar a un IMC entre 20 y 25 en una persona con sobrepeso u obesidad, sino ir poniendo metas alcanzables para que en el camino nos vayamos poniendo unas metas más exigentes, pero no de entrada, porque eso desestimula al adulto. Todos los pacientes con sobrepeso o obesidad deben ser remitidos a valoración y manejo nutricional, y esa intervención nutricional, más allá de una reducción de peso, también, como lo decíamos ahorita, debe tener un enfoque en esos factores de riesgo cardiometabólicos. Esto era lo que hablábamos ahorita, cómo esa actividad física que se prescriba debe estar alineada a todos estos factores del contexto de esa persona, y que se recomienda que aquellos pacientes con sobrepeso o obesidad que estuvieron en este control sigan durante el control durante un año para mantener esa pérdida de peso y seguir acompañándolos en la adopción de estilos de vida saludables. Ya pasando al punto de bajo peso, lo vamos a trabajar precisamente en el enfoque del adulto mayor, porque es donde más nos genera un factor de riesgo ese bajo peso. Esta presentación la basé en un documento que encontré de Madrid del 2016, donde desarrollaron unas propuestas de herramientas de evaluación que considero son muy útiles y muy aplicables en nuestra población. Para que repasemos, bajo peso en el adulto de 18 a 64 años se considera delgadez con un IMC menor de 18,5, y en el adulto mayor de 64 con un IMC menor de 23. Son personas que aparentemente son sanas, que tienen sus actividades diarias comunes, que incluso todavía son activas, pero que ese problema de malnutrición nos implica que son un grupo de población con riesgo nutricional. Nos hace un llamado desde este documento a que cuando abordamos a tiempo y de forma integral a estos adultos mayores con bajo peso, podemos prevenir muchísimas complicaciones desde lo metabólico, infecciones, problemas en la curación de las suturas, riesgos de úlcera por presión, cargas de enfermedad, tasas de reingreso hospitalario, y también apuntamos a mejorar esa calidad de vida y a la reducción de la mortalidad. Debemos entender que es un proceso que los lleva al bajo peso, que es consecuencia del envejecimiento, una consecuencia normal, fisiológica, pero que también está influido por factores ambientales, y son esos factores específicamente muy orientados a la alimentación y a los hábitos de vida en los que sí podríamos actuar a tiempo. Desde el análisis que hacen del bajo peso, encontramos que interfieren factores fisiológicos como las alteraciones del gusto, el olfato, problemas de masticación y deglución propios de esta edad, los psicológicos como la soledad, el aislamiento social, la depresión, muchas veces depresión porque empieza a haber duelo de familiares que fallecen y por esa soledad y el aislamiento, y factores sociales que también nos ponen en riesgo, y creo que este grupo de factores son factores comunes que observamos en nuestra población de adultos mayores, y aún más en aquellos que tienen escasos recursos socioeconómicos. Para valorar el riesgo nutricional, entonces, como les decía, el documento que se subirá a la plataforma nos pone unas herramientas de encuestas que son fáciles de diligenciar y van generando unos puntajes. Para determinar la salud nutricional, proponen que se pregunte: ¿padezco una enfermedad o afección que me ha hecho cambiar el tipo y o cantidad de alimento que consumo? Si es sí, genera un puntaje; si es no, genera otro. ¿Consumo menos de 2 comidas al día? ¿Consumo poca fruta, verduras y productos lácteos? ¿Consumo más de 3 vasos de licor, cerveza o vino casi a diario? ¿Tengo problemas bucales o dentales que dificultan mi alimentación? ¿No siempre dispongo de dinero suficiente para adquirir los alimentos que necesito? ¿Como solo la mayoría de las veces? ¿Consumo 3 o más medicamentos recetados o de venta libre al día? Sin habérmelo propuesto, he perdido o ganado 5 kilos de peso en los últimos 6 meses.
y no siempre me encuentro en condiciones físicas de hacer las compras, cocinar o alimentarme. Esto genera unos niveles de puntuación que me indican si el nivel de riesgo es leve, moderado o alto, y ya nos indica. Si es leve, debe reevaluar a ese adulto en 6 meses. Si es moderado, debe adoptar medidas para mejorar los hábitos de alimentación y reevaluar en 3 meses. Y si es alto, se debe solicitar ayuda para mejorar el estado nutricional y para el diagnóstico y tratamiento por un equipo de salud. La otra herramienta es la mini evaluación nutricional, que con 7 preguntas propone indagar si se ha perdido el apetito, si se ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses, si ha habido pérdida reciente de peso en menos de 3 meses, si hay problemas de movilidad, si ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses, si hay problemas neuropsicológicos y cómo está el índice de masa corporal. Ya también nos da una evaluación de riesgo en unos niveles, con si el puntaje es de 12 puntos o más está normal, si es 11 puntos o menos, hay una posible malnutrición y se debe continuar la evaluación. Ya entonces, frente al resultado de cada una de estas dos pruebas, frente a la primera, nos ponen otra tabla como de intervenciones desde el monitoreo nutricional, desde la ayuda para ganar peso y desde el asesoramiento nutricional, y nos describen cada una de las actividades que se deben hacer. Igual, si encontramos deterioro de la dilución, ¿qué debemos hacer? Terapia de dilución, entonces también vigilar la hidratación, controlar el peso, enseñar a la familia a cómo comprobar que la boca está vacía después de comer, que no hay restos, enseñar al paciente a no hablar mientras come, desestimular el uso de pajitas para beber o de pitillos, y determinar la capacidad que el paciente tiene para centrar su atención en el aprendizaje y en la realización de las tareas de ingesta y deglución que se pongan en la terapia. Pasando ya a la dislipidemia, también nos vamos a basar en lo que nos dice la Guía de Práctica Clínica del Ministerio del año 2014. Entendemos la dislipidemia como una alteración del nivel de los lípidos en sangre que puede conducir a aterosclerosis. Esa aterosclerosis es el daño de la pared arterial causado entonces por la dislipidemia, por niveles elevados de presión arterial y por otros factores como el tabaquismo, la hiperglicemia, alteraciones del sistema inmune y metabólicas. Encontramos que alta proporción de las dislipidemias son aterogénicas y corresponden a trastornos genéticos, pero también hay una proporción bien alta del 40 al 50% que corresponde a trastornos secundarios a condiciones adquiridas y generalmente prevenibles o modificables, como la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, el hipotiroidismo, el sedentarismo, el tabaquismo y el uso de algunos medicamentos. Nos hacen una invitación que desde la prevención y el diagnóstico temprano de las dislipidemias y el tratamiento adecuado de estas podemos prevenir y controlar las enfermedades cardiovasculares. Entonces, genera bastante impacto que actuemos sobre las dislipidemias para disminuir esa carga que significa las enfermedades cardiovasculares para el sistema de salud y para las personas. En cuanto a control de peso y dislipidemia, tenemos que lo ideal sería buscar que el adulto que presenta dislipidemia mantenga un peso dentro de los rangos más adecuados posibles o más saludables. En actividad física nos dicen que debemos recomendar entre 3 y 5 veces a la semana la actividad física con una duración entre 20 y 60 minutos y que la actividad sea de moderada a vigorosa. La invitación es que esas actividades mejoren la resistencia cardiovascular, por eso recomiendan, por ejemplo, que se haga caminatas, trote suave moderado, la bicicleta, sea esta móvil o estática, banda caminadora, baile, aeróbicos, natación, pero siempre teniendo en cuenta aquello que nos decía la guía de sobrepeso y obesidad. Adaptémonos a las preferencias de las personas, a su contexto, a sus capacidades económicas,
para lograr que no vean en la actividad física dificultades logísticas o económicas que conduzcan a que deserten de esta recomendación. En alimentación se sugiere que haya un consumo de una dieta rica en frutas y verduras, leguminosas, y que los cereales sean de grano entero y no de harinas refinadas. Se sugiere limitar la ingesta de jugos, especialmente los que tienen adición de azúcar. Por eso también la invitación a que recomendemos el consumo de frutas enteras y no en jugo. Preferir el uso de cereales integrales y que la carne se consuma 1 o 2 veces al día, preferiblemente carnes blancas como pollo o pescado, que las carnes rojas se consuman 2 veces a la semana, y el cerdo en sus cortes más magros, que son el pernil o el lomo. El aceite, que se elimine del consumo las grasas saturadas o que se disminuya a lo mínimo mientras llevamos al proceso de eliminación, y que se promuevan los aceites de oliva o canola, que son los monoinsaturados, los alimentos con buena proporción de ácidos grasos saludables como el aguacate y los frutos secos. Y aquí hacemos el refuerzo de lo que hablábamos en otra teleconferencia, y es que tengamos cuidado del contexto socioeconómico de cada persona para recomendar este tipo de aceites, y que también los orientemos en cuál es su uso más adecuado, porque por ejemplo el de oliva no es el adecuado para procesos de fritura y lo que hace es saturarlo y volverlo un aceite dañino. Entonces debemos dar la recomendación en qué tipo de aceite y cómo usarlo. Nos proponen como puntos de buena práctica clínica en las recomendaciones que se da al paciente con dislipidemia, que se debe moderar el consumo de azúcar y de alimentos que la contengan, evitando que sea un aporte mayor del 10% del valor calórico total en el día a expensas de este tipo de productos. Se debe limitar el uso de edulcorantes calóricos como la fructosa, porque llevan a un aumento del nivel de triglicéridos, y se debe promover mejor, si la persona no tolera tomar las bebidas y sus alimentos sin endulzar, entonces que se usen edulcorantes no calóricos como el aspartame, acesulfame K, stevia y sucralosa. Para terminar entonces, viendo todo este enfoque de condiciones especiales, entendemos que conocemos las causas, que sabemos qué camino seguir, ese camino está muy claro, entonces que la invitación es que actuemos ahora, porque muchas intervenciones con nuestros adultos con dislipidemia están en nuestras manos como profesionales de salud y en sus manos como personas que se deben apropiar de su autocuidado. Muchísimas gracias por su atención y seguimos atentos a todo el contacto que tenemos por la plataforma. Muchas gracias.